Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes habla su docente tutora Brigitte Obama. Vamos a dar paso a la unidad 2. Primero les quiero pedir de favor que silencien sus micrófonos, recordándoles que cada duda o pregunta que tengan, por favor se dirijan al foro de dudas e inquietudes. Vamos a esperar a que pase la diapositiva. Iniciamos, ¿sí? Listo. Entonces, en la unidad 2 vamos a ver el tema cambio social, reforma o revolución. En esto abarca dos temas que son extensos, que se encuentra el desarrollo del pensamiento sociológico y sociología latinoamericana. Aquí, en el desarrollo del pensamiento sociológico, inicia con los cambios y transformaciones sociales que se da origen en Europa en el siglo XV y XVIII. Estos constituyeron la base para la creación de una nueva ciencia, en el cual se basa en la sociología del francés Auguste Comte. Él se basó a través de las teorías filosóficas de Henry de Saint-Simon, quien acuñó o permitió que crezca este término, la sociología, que esto ocurrió a través de Francia postrevolucionaria, en la cual pasó por diversos conflictos de orden político y social. El grupo original de intelectuales y liberales conservadores apoyaban la creación de la sociología, pero a través del método científico, ya que ellos no estaban de acuerdo o no compartían las ideas de cambios revolucionarios, ya que aquí tanto lo social como las personas que querían hacer que estos cambios se hagan de una manera de guerra, de pelea, de conflictos. Entonces, ellos no querían que suceda esto. Aquí hubo transformaciones en los ámbitos social, político y económico. Aquí en las transformaciones económicas, con el cambio de la producción feudal de capitalismo, hubo consecuencias en el proceso de la industrialización, por lo cual surgieron nuevas relaciones en la producción y nuevas clases sociales. Por lo tanto, hubo una ruptura de las relaciones comunitarias y se desarrolló el mercado. También hubo la separación entre el espacio público y el privado. Aquí en las transformaciones políticas surge el Estado-Nación, en lo cual aceptan y analizan los límites geográficos y de poder. También están las monarquías absolutas, que con el crecimiento del poder adquirido por los reyes, hubo también el interés por el individuo. También esto hizo que exista la capacidad para hacerle frente al destino. En las transformaciones políticas nace lo social, en lo cual se empieza a explicar desde el individuo como una unidad inseparable del hecho social. Aquí nace el contractualismo de Rousseau, el cual se basa en que la relación entre Estado y sociedad es un contrato social, en lo cual el individuo firma y también escoge vivir en una sociedad regulada por un Estado. En las transformaciones sociales nace la burguesía y el proletariado. Aquí se da origen a nuevos conflictos sociales. A través de Saint-Simon, padre de la fisiología social, determina que el conflicto de clases no es desde los problemas que tuvo la burguesía, tanto como el proletariado, sino que se opone, ya que en hay la diferencia en que los productores y los ociosos no aportaban riqueza al bienestar económico de la nación. Basándose en lo positivismo, en la teoría del positivismo de Auguste Comte, se opone a este motivo, ya que él lo pone como una causa de anarquía. Entonces defiende la subordinación de los sexos y mantiene las reservas
que se relacionan con las doctrinas democráticas y socialistas. Saint-Simon y Augusto Comte relacionan la lucha de clases como una realidad transitoria, mientras que Rousseau, en la lucha de clases sociales, determina que es una desigualdad moral o política, y esta se hace legítima a una institución de la propiedad y las leyes. Karl Marx sostiene que la lucha de clases es origen en relaciones de producción, mientras que las clases de burguesía son posesión de los medios de producción. Aquí es el proletariado que carece de ellos y su fuerza de trabajo queda reducida a una mercancía. Ahora entramos a la teoría clásica. Augusto Comte, en el periodo de 1798 a 1857, como se dijo anteriormente, acuñó la sociología y es representante del positivismo, que es una teoría básica en la cual él sobrepone ante todo lo idealismo como el materialismo. Él sostiene que si hubo la base para descubrir leyes para la naturaleza, también se puede descubrir las leyes que rigen a la sociedad. Por lo tanto, él determina que la sociología se la trate como una ciencia y por lo tanto sus investigaciones deben seguir a cada paso el método científico. Esto se realiza a través del enfoque positivista, en lo cual cada determinación que se obtiene a través de la observación, comparación, experimentación, todo esto en conjunto, se realiza una producción de conocimientos sociales. Ahora tenemos a Émile Durkheim en el periodo de 1858 a 1917, el cual fue padre de la sociología francesa, en el cual representa también a la teoría funcionalista y determina que sí se puede descubrir las leyes que regulan a la sociedad a través de dos factores: la homogeneidad y la existencia de un orden social establecido. Él, al acercarse a la realidad social, permite y determina que un investigador tiene que estar en una actitud neutral para que ésta sea objetiva y así se pueda recoger los datos para realizar el análisis. A base de todo esto, los fenómenos sociales pertenecerían al mundo de la cosa extensa, que sí lo llamó Durkheim. Él también determinó que los hechos sociales tienen una realidad propia. También tenemos a Talcott Parsons en el periodo de 1902 a 1979, sociólogo estadounidense, en el cual determina un enfoque funcional estructural del comportamiento de la sociedad. Este también desarrolló la teoría del sistema social. Él se basó en las ideas de Max Weber, Pareto, Émile Durkheim y Sigmund Freud. Talcott Parsons determina que la acción social va al comportamiento individual, en el cual este individuo incide en el comportamiento de los sujetos que se encuentran en un grupo establecido o determinado. Entonces, el pensamiento funcional estructural menciona que más allá de ver al individuo como una individualidad y a la sociedad como un colectivo, se trata de que el individuo adapte roles que la sociedad le asigna, así como por ejemplo tenemos los roles familiares, en los cuales cada persona asigna y es responsable de su propio rol, como el papá, mamá, hijos, abuelas, nietos. Ahora entramos a la teoría funcionalista, en la cual entra un sistema, se determina que es un sistema compuesto. Y por ejemplo, el cuerpo humano necesita un sistema u órganos para poder funcionar. Por lo tanto, asimismo,
es este sistema. El sistema necesita sistemas sociales dentro de un entorno para que éste pueda funcionar de una manera armónica y así haya un sistema equilibrado. Por lo tanto, se tiende a tener una sociedad en la que se va a abarcar a través del orden social y este quiere decir que se va a basar en las normas jurídicas. Por lo tanto, aquí va al funcionalismo estructural, que se abarca a través de la creación del sistema social, en el cual va a haber las interrelaciones de acuerdo a las normas culturales. Aquí se va a basar en las culturas de cada persona para poder determinar su comportamiento. Por lo tanto, va a entrar al rol social que ya hablamos anteriormente. En la teoría de acción social está como personaje Max Weber en el periodo de 1864 a 1920, en lo cual entra la acción social como racional, tradicional y afectiva. En la racional hay dos tipos, en lo cual está con arreglos afines, que estos determinan las acciones que tienen una finalidad y también va a las consecuencias de lo que vivimos en la actualidad. También como en el arreglo a valores, determina las creencias y los valores éticos, morales y filosóficos que todos optamos a partir desde nuestro nacimiento hasta la actualidad. En la teoría de la tradicional están las costumbres arraigadas. Las costumbres arraigadas quiere decir que es lo que nosotros poseemos en relación al aspecto cultural que vamos obteniendo desde las creencias que vamos heredando a partir de todos nuestros años. En las afectivas están las emociones y estados sentimentales. Por lo tanto, si nosotros vamos a un grupo social de nuestras amistades y nos sentimos enojados o tristes, no nos vamos a comportar de igual manera y van a determinar nuestros grupos sociales cómo también nosotros nos sentimos, ya que esos lo expresamos. En la sociología latinoamericana, esto empezó con el surgimiento del pensamiento social en el continente, ya que el uruguayo que empezó a analizar esto se llama Enrique Rodó. Él inició con la publicación del libro que se llama Ariel. Él publicó, como ya lo mencioné, el libro Ariel en el 1900, ya que surge como una corriente ideológica latinoamericana. Este se basó en idealismo y espiritualismo que tenían las personas en ese tiempo, ya que toda la sociedad empezó a cambiar continuamente y esto iba afectando mayormente a los jóvenes. Por lo tanto, este libro fue dirigido hacia la juventud latinoamericana para que ellos empiecen a ver la sociedad de otra manera y así puedan valorar su pasado y tengan una nueva visión y mirada al futuro. Hubo el rescate de las naciones latinas. Eso es lo que ellos deben valorar y seguir rescatando con su día a día en el mundo de la sociedad. Tenemos el pensamiento sociológico de José Martí en 1853 a 1895, en lo cual él publicó un ensayo llamado Nuestra América. Él relata que hubo una unión entre los pueblos hispanoamericanos. Aquí recordemos que él realizó este documento ya que en Cuba existía la revolución y por eso hubo muchos cambios y conflictos, principalmente en la determinación social. Por eso, Martí, al publicar, contrarresta que la cultura anglosajona
y también propone una paz equitativa. Por lo tanto, determina que es muy importante que exista la razón, sensibilidad y voluntad para tener una libertad, por lo cual aquí se considera que el individuo o sujeto puede desenvolverse, explicar todo lo que siente, para que así éste no abarque o no opte por ideas extranjeras. Por lo tanto, todo individuo es un ser social y la sociedad es reflejo del hombre. Por lo tanto, esto sirve para tener un comportamiento y por ende una visualización en su sociedad. La sociología científica de Gino Germani en 1911 a 1979. Este personaje de raíces italianas que radicó en Argentina, conocido como el padre del modernismo, en donde él mencionaba que la sociología debía ser considerada una disciplina especulativa y filosófica y no debía ser considerada y esta debía ser aplicada con el método científico para así investigar a profundidad todos los hechos sociales que rodean. También determinó o también pidió que la sociología se la estudie con una investigación a nivel mundial, ya que esta no es la misma si la estudiamos en el continente de Europa o en América, ya que cada uno va a tener diferentes fases empíricas y también unidas con la etapa de la teoría. En la teoría de la modernización es la transformación de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en la cual surge la modernización económica, política y social. En la económica es lo que se va a investigar desde otro punto de vista, principalmente que va a optarse al capitalismo. En la modernización política ya lo explicaré más adelante y en la modernización social ya lo explicaré más adelante y en la política está en relación al régimen político que se va utilizando a cada uno de los países que adoptan esta nueva sociedad a base de la sociedad moderna. En la modernización social, este cambio se da en una manera sincrónica, ya que esta no va a ser continua, sino que esta no va a ser continua, sino que esta se va de un país a otro, se pueden pasar décadas para que esto cambie. Entonces, aquí va a cambiar los sistemas de estratificación y la aparición de nuevas clases sociales para que así pueda existir una estructura moderna en la cual se va a generar una sociedad tradicional y esta, por lo tanto, se va a derrumbar completamente y va a haber una sociedad dual, lo cual quiere decir que va a haber personas que van a vivir en la parte rural como otras en la parte urbana. Sí. Es donde se va a producir la movilización de masas y todo esto va a provocar que exista la migración. Ahora vamos a la teoría de la dependencia. Esta es propuesta por Enrique Cardoso y Enzo Faleto. Ellos se basan en países de la periferia y de centro. Esto quiere decir, centro son países desarrollados y periferia son países subdesarrollados o conocidos como países en vías de desarrollo. Aquí se enfoca en los países centro, sobre todo debido a la producción de la industrialización y el comercio internacional, ya que en la periferia, como ya dijimos, conocidos como países de subdesarrollo, ellos se van a basar más que todo en dar al centro su materia prima para que los países de desarrollo
ellos la produzcan y así los países de la periferia la obtengan y la vendan. Por lo tanto, en los países de periferia va a existir pobreza y esto va a generar un cambio igualmente de las clases sociales, ya que puede existir la discriminación. En los aportes críticos de Agustín Cueva, por lo antes mencionado de la dependencia, él se basa en la crítica en base a las corrientes burguesas, ya que aquí se enfoca en lo que es el análisis de la clase alta y también en el postulado del neomarxismo. A través de lo que nuestros anteriores filosóficos aportaron anteriormente, él realiza a base de todo esto, aporta que es una insuficiencia teórica, ya que él dice que debe estudiarse las fuerzas productivas, ya que aquí va a haber unas relaciones de producción y por lo tanto va a existir la lucha de clases. Y eso es lo que Agustín Cueva quería evitar. En el pensamiento estructuralista del CEPAL están las principales características. El CEPAL es una teoría de dependencia que empezó a analizar el desarrollo económico de los países, principalmente los países que se encuentran en la periferia. CEPAL infundó diversos objetivos, como tenemos el desarrollo económico, las acciones a su promoción, las relaciones económicas y el desarrollo social. Todo esto llevó a una causa, que es la industrialización. Por lo tanto, esto generó que solo tengan la materia prima para que éstas puedan cooperar, por así decirlo, o realizar un estructuralismo para la cooperación económica internacional, el desarrollo económico y también que no exista una propiedad de los medios de producción, ya que aquí quiere que se tome en cuenta a los países de subdesarrollo para que de esta manera no exista tanta pobreza y así poder ayudar al desarrollo social, económico y que los individuos se sientan parte de la sociedad y no excluidos. Con esto hemos terminado esta unidad. Por lo tanto, vuelvo a recalcar que se entren a los foros en la plataforma, en cartelera en línea, que están todos los comunicados oficiales y cualquier pregunta que tengan, por favor, en el foro de dudas e inquietudes. Muchas gracias.